Hola, ¿qué tal, apreciadas y apreciados estudiantes? Sean todos bienvenidas y bienvenidos aquí a esta segunda clase de encuentro virtual de nuestra unidad curricular Sociología de la Comunicación. Hoy vamos a estar hablando acerca de los aportes que ha realizado la sociología con respecto a la comunicación social. Quizás yo lo mencioné en la clase pasada, si mal no recuerdo, que pueden ser dos términos que tienen mucha relación, la sociología y la comunicación social, pero eh, vamos a entrar un poco más y cómo el comunicador social puede entender, obviamente, a la sociedad en lo que respecta a su devenir, en su trabajo del día a día, como tal, y entendiendo el papel de la comunidad o de la sociedad en el tratamiento informativo en el tratamiento informativo de todos esos hechos noticiosos que eh, nos llevan a tomar una serie de decisiones, un estilo de vida, unas preocupaciones, cómo afrontar diferentes situaciones. Entonces, es importante entender ese papel de cómo la sociología está inmersa de manera hermanada, entrelazada con lo que es la comunicación social. Dice que para entender lo que es la sociología en la comunicación social, podemos citar y permito leer a Fernández Trevino del año 2016, que en ellos alegan estos autores que han transcurrido más, y hablo, cito textualmente, han transcurrido más de un siglo desde que el sociólogo Max Weber propusiera en Alemania en 1910 llevar a cabo estudios periodísticos que derivaron luego en una ciencia de la comunicación pública. Inicio de la moderna sociología de la comunicación en Europa, también llamada en algunos casos sociología del conocimiento, que era la comunicación, aunque es con enfoques y objetivos totalmente diferentes. O sea, la relación que tiene la sociología de la comunicación con la teoría de la comunicación son dos unidades curriculares que vimos o ustedes ya han visto. En el caso de teoría de la comunicación, ya la vieron en los primeros trimestres de aquí en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y como hoy en Sociología de la Comunicación nos permite adentrarnos mucho más en lo que es la presión más epistemológica de diferentes autores sobre este tema como tal. Y sobre todo que tenemos un referente teórico como Max Weber, que muchos de nosotros lo hemos leído, eh, que dado su aporte como, y para ello lo cita Fernando Trevino, donde dice, pero como en el 1910, hace más de un siglo, ya se estaba pensando en este tipo de situaciones, bueno, por el crecimiento ya de la prensa escrita, del cine, de próximamente la radio, y cómo la comunicación social que se está ampliando, pero tiene que ser un objeto de estudio, o sea, entender el mensaje, cómo una noticia impacta una comunidad en una sociedad y todo el entendimiento, todo el estudio de la sociedad sobre el comportamiento, sobre esa afinidad, sobre esos sentimientos, sobre lo emocional, lo emotivo que representa para una población. Entonces, Espinar, y en este orden, Espinar, Frao, González y Martín, en el año 2016, que aquí voy a colocar 2026, no es 2016, y ya lo corrí porque es material que se va a enviar a ustedes. El fenómeno comunicativo, aún siendo un elemento clave de la vida de la sociedad y, en definitiva, la existencia humana, ha sido tratado con pretensiones claras de conocimiento científico, solo desde hace relativamente poco tiempo. Respecto a la investigación sociológica, la existencia de una sociología especializada centrada en la comunicación entre paréntesis, y que por tanto debe denominarse sociología de la comunicación, es algo muy reciente. De hecho, podemos considerar que su sistematización está teniendo lugar en la actualidad. Es decir, como hoy por hoy, sobre todo en que estamos en un momento de una sociedad conectada o hiperconectada, con uso de redes sociales, plataformas digitales, que nos acercan más en lo que es la comunicación social, nos permite a nosotros entender esto desde el punto de vista teórico, pero también en el día a día. Es decir, cómo la sociedad, y vuelvo a traer para se comporta ante un hecho noticioso, cómo lo asume, por ejemplo, lo que pasó hace unos días, lamentablemente, por un muchacho colombiano que perdió la vida de regreso, un accidente, lo iba en un viaje de vacaciones, y eso impactó negativamente y permite crear conciencia y corresponsabilidad sobre el tipo de viajes como tal, y fue algo emocional que iba a un sector de la sociedad como tal, que a pesar que fue en Colombia, que todo el mundo se solarizó, pero a un grupo muy reducido, y no solamente la familia, sino también a la colectividad a la comunidad donde vivían esos muchachos que lamentablemente fallecieron, les permite como que una carga emotiva más, pero es por
el hecho de que esa noticia causó un impacto, y es donde medimos socialmente el hecho de que unas personas pueden perder la vida y eso como afecta a las otras, no solamente por ser familiares, sino por su ambiente cercano. Y como los medios de comunicación deben de tratar muy bien eso. Sin embargo, esto fue que a pesar, fue un hecho trágico, esto también sería un centimetraje o un seguimiento a través de las redes sociales como tal. Y aquí hablamos sobre los principales aportes de la sociología para la comunicación social y también vamos a hablar en lo que son las redes sociales. La sociología aporta significativamente a la comunicación social al proporcionar un marco teórico para comprender las interacciones sociales, los procesos de cambio de cultura y las dinámicas de poder que influyen en la producción y recepción de mensajes. Algunos de los principales aportes de la sociología para la comunicación social incluyen, se los leo brevemente y después se los explico: analizar la estructura social, estudio los medios de comunicación como instituciones, la teoría de la recepción, analiza la cultura y la identidad y estudio movimientos sociales y la participación ciudadana. Fíjense algo, todo esto está, que todos cinco temas, cinco elementos están inmersos en lo que es la comunicación social. Entonces, fíjense que no solamente es leer autores por leerlo, no solamente es leer un libro por leerlo, o ir a foros, charlas, conferencias o una clase virtual como la que estamos teniendo en el día de hoy, sino entender los elementos que están inmersos en la sociología y que están en el día a día de nosotros. Cuando hablamos de análisis de estructuras sociales, la sociología proporciona herramientas para comprender cómo la estructura social, incluyendo las clases, el género, la etnia y la religión, influye en la comunicación y en la forma en que se construyen los mensajes mediáticos. Para eso tenemos la historia de la comunicación, para eso podemos entender la agenda setting, el modelo Laswell, la teoría de la acción comunicativa, diversos teóricos que te hablan acerca de por qué está pasando, que más o menos, creo que el 70 y o el 84% de la población en Latinoamérica está conectada a Internet, es un indicador, porque los influencers están predominando mucho en la actualidad en lo que es la generación de contenido en la opinión pública, cuando muchos influencers no tienen los conocimientos como un periodista que ustedes están teniendo, como el que yo obtuve, y que me sigo formando también en estudios de cuarto nivel, y esas personas con un escaso o nulo o un conocimiento básico y repercute en una sociedad porque la constante creación de contenido, la constante generación de mensajes en las redes sociales y que las personas están conectadas, reciben cualquier cantidad de información y no hay un filtro, no se verifica esa información. Entonces, por eso caemos, yo se lo expliqué en teoría de opinión pública, con los benditos deepfake y fake news que están haciendo mella y se produce cualquier desinformación como tal. Entonces, entender, tener todas estas herramientas que vamos, por ejemplo, de comprensión de texto 1, todos materia, todas las en elaboración de guiones tanto de radio, cine, televisión, lo que ustedes han visto en cine documental, experimental, lo que ustedes han visto en redacción de noticias, en radio, todo eso forma parte de cómo entender las negociaciones de un punto sociólogo, porque ustedes escribir una nota de prensa, pero no para cualquiera, usted no va a escribir cualquier cosa o a decir cualquier cosa por redes sociales, no, usted tiene una formación académica y es por ello que es importante esa formación, algo que los influencers no lo tienen, como dice los colegas del Colegio Nacional de Periodistas, seccionar agua, esa campaña de motivación que tienen para los estudiantes como cosa y aquellos que están egresando de todas nuestras universidades en Venezuela es que influencer no es periodista. Un influencer es un comunicador, sí, pero no es periodista, no es comunicador social, no tiene una licencia para ejercer el periodismo. Y ahí es donde muchos muchachos con talento, que hay que decirlo, se están quedando en el aparato y la juventud pasa los años, pues se van a quedar haciendo influencers, pero van a tener que depender de una marca, de un patrocinio para poder subsistir y nos están formando y ese talento se lo están limitando, se están autolimitando con eso. Entonces, es importante toda esta teoría de recepción de cómo o el estudio de los medios, el análisis de estructuras sociales, creo que me salté la lectura aquí, es importante para nosotros entender cuál es nuestro rol como periodistas, pero también entender la sociedad desde nuestra perspectiva como periodistas y cómo hacer un periodismo serio, responsable, sin sujeto a amarillismo ni a polémicas que muchos comunicadores, lamentablemente, o algunos, mejor dicho, se están prestando para eso y sencillamente no es el deber ser como tal, deber ético, sobre todo.
Tenemos los estudios de los medios de comunicación como instituciones. La sociología examina los medios de comunicación como instituciones sociales, analizando cómo están organizados, quién tiene control sobre ellos y cómo influyen en la sociedad. Fíjense algo. Un ejemplo real. Bueno, ahorita es la compra que hay entre Netflix, que va a hacerse los servicios de, o comprar lo que es el Warner Bros. Entonces, ¿cómo se va a reconfigurar? Dos elementos importantes desde el punto de vista de generación de contenido es, o de producción audiovisual, mejor dicho, es toda la cartelera cinematográfica y todo el stock de repertorio de películas, de producciones cinematográficas de Warner Bros., el monopolio televisivo, parte también de lo que es la producción cinematográfica en California, por ejemplo, pero también las señales en streaming y como Netflix, que ha crecido inimaginablemente desde el año 2019 y 2018 hasta la actualidad, se posiciona hoy por hoy como un líder en esta área y como otras compañías pretenden hacerle frente, plantársele frente a Netflix. ¿Qué sucede? Es aquí los medios son los que controlan la producción de imágenes o de producciones cinematográficas, son ellos los que dicen qué es lo que van a ver o que vamos a ver nosotros en los cines, qué es lo que vamos a escuchar en la radio, qué es lo que vamos a ver por redes sociales, qué es lo que vamos a ver por streaming como tal, con el fin de únicamente de hacer dinero. De eso no hay duda como tal. Pero entonces aquí debemos entender cómo son los medios de comunicación, cómo se comportan los medios de comunicación social con las instituciones porque están prestos a una colectividad que bien sea público o privada, responden a los intereses. Aquí sabemos que el canal de Estado responde a intereses de, por decirlo de una manera, alineamiento del Estado venezolano. Y es así. En Venezuela, en Colombia y en cualquier parte del mundo, allá en medio del Estado responden al Estado como tal, porque dependen de eso. Con los medios de comunicación privados, si bien cierto, no responde al Estado, pero acatan unos lineamientos, tenía que responder un capital privado porque son los que invierten en patrocinio, en eventos, los que invierten en producciones dramáticas, por ejemplo, en algunos casos específicos, y es el dueño de medio de comunicación que dice a quién le pauta y a quién no. ¿Ok? Entonces, eso hay que diferenciarlo muy bien. Son diferentes, pero guardan relación. Los medios del Estado y los medios privados responden a sus respectivos intereses. También tenemos la teoría de la recepción. La sociología ofrece teorías sobre cómo el público recibe, interpreta y utiliza los mensajes mediáticos teniendo en cuenta factores sociales y psicológicos. Es decir, cómo culturalmente puede afectarnos la compra de Netflix o de Warner Bros. A la Netflix. Cómo influye socialmente y culturalmente e incluso psicológicamente el alza del dólar en época de semana aquí en Venezuela. ¿Ok? Entonces tiene una connotación para nosotros los que somos padres de familia, para nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas, punto de vista cultural, nosotros social, también cultural y también psicológico, porque lo que tenemos, chamos, tenemos que comprar la ropa, el niño Jesús, la cena, todo eso. Entonces, eso, cuando ya un medio de comunicación se lleva, hay un tratamiento mediático y lo que no se quiere es jugar con la psiquis de la persona, con la estabilidad emocional, porque eso puede traer consecuencias negativas, lamentablemente. El análisis, otro elemento, el análisis de la cultura y la identidad, la sociología ayuda a comprender cómo los medios de comunicación contribuyen a la construcción de la cultura y la identidad social, así como la reproducción de las desigualdades sociales. Por ejemplo, es un hecho de que, y con su permiso, por mandato, tanto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley de responsabilidad social, radio, televisión y electrónicos, se debe colocar el himno nacional tanto en la mañana, a las 6 de la mañana como a las 12 de la noche. Y en zona fronteriza se coloca 3 veces al día, a las 6 de la mañana, 12 del mediodía y 12 de la noche. Eso ya es una costumbre como tal, pero es la identidad cultural. O como por ejemplo, si nos vamos a, disculpe, si nos vamos al estado Apure, ya a las 4 de la mañana en estaciones de radio, hay un locutor, 5 de la mañana, hay un locutor con música general animando, tiene un programa en vivo, pero culturalmente eso en Caracas, en Valencia, en Maracay, en la zona norte, o en la zona de norte costera, centro norte costera del país, muy poco sucede, o no sucede con lo vehemente, con el frenesí de lo que es el llanero en esta parte del país,
donde es otro contexto como tal. Sin embargo, eso es algo cultural, es decir, no nos priva de eso, son los medios de comunicación los que colocan la música, son los que se encargan de resaltar nuestras tradiciones y costumbres venezolanas, pero también eso influye en lo que es, se puede marcar de alguna manera la desigualdad social. No quisiera hacer juicio de valores aquí, pero ¿qué sucede? También la segmentación de la programación de una emisora de radio te puede decir diferentes estratos sociales. Eh, por ejemplo, los que escuchan vallenato y los que escuchan música vallenata son dos grupos de población totalmente distintas, ¿ok? Entonces se segmenta todo eso. No, no estoy hablando de desigualdades sociales, no. Pero como algunos medios de comunicación muestran la desigualdad social desde un punto de vista no crítico, sino despectivo. Es decir, que mira dónde está la pobreza, mira lo que se encargan de condenarlos, por decirlo así de una manera, con un mensaje, pero que no es el deber ser y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo si tenemos a menores de edad con nosotros. El estudio de los movimientos sociales y la participación ciudadana, fíjense que la sociología examina cómo los medios de comunicación influyen en la formación de movimientos sociales, la participación ciudadana y la construcción de la esfera pública, es decir, cómo en campañas electorales los medios de comunicación, a través de la propaganda, que pautan los partidos políticos, permiten medir la opinión de las personas, o como por ejemplo, los movimientos sociales se hacen visibles en los medios de comunicación, por ejemplo, movimientos feministas, movimientos LGBTQ plus más, movimientos de, ahorita que un movimiento, por ejemplo, con la violencia de las no mujeres, eso permite visibilizar eso y lo darle un contexto y darle una importancia que debe ser considerada. Sin embargo, hay que tener ciertas limitaciones porque tampoco se puede permitir, por ejemplo, el racismo, el, el fascismo, la violencia contra la mujer, no, nada de eso, el bullying, acoso escolar, acoso sexual, no, o apoyo, o darle apología al femicidio, no. Pero si son ventanas para que el pueblo pueda expresarse a través de esos movimientos sociales sin ninguna novedad. Me disculpa, creo que me da gripe. En resumen, la sociología aporta una comprensión crítica de las dinámicas sociales que subyacen a la comunicación, lo que es fundamental para analizar y mejorar la práctica de la comunicación social. Es decir, que la práctica de la comunicación social no solamente es el ejercicio periodístico, va mucho más allá de la praxis, de cómo nosotros nos comportamos en la sociedad para nosotros trabajar sin ningún problema. Es por eso que entender todas estas teorías sobre la sociedad de la comunicación, teoría de la opinión pública, unidades curriculares que van a aumentar más nuestro intelecto en torno a estas materias, a este tipo de temas. Porque no es solamente entender la comunicación de los prácticos, sino epistemológicamente cómo entenderlo, cómo sacarle provecho y ser buenos periodistas en nuestro momento. Fíjense que en la nueva tendencia de la comunicación, y ya para ir cerrando, arriba del año 2013, la populación, que ya habla sobre las nuevas tendencias de la comunicación, la popularización, que fue primero el Internet y posteriormente las redes sociales, han obligado a la empresa a reinventarse todo la estrategia de comunicación que tiene que ver con el marketing digital. Ya no es suficiente fabricar buenos productos, ahora la marca tiene que enamorar al consumidor para ser seguro conseguir nada más eficaz que la gestión de la comunicación corporativa a través de todas las herramientas. Entonces, eso es importante saber y entender cómo las nuevas tendencias están trabajando en base a todo esto de las nuevas redes sociales, el nuevo público, el nuevo marketing que hay y forma parte de lo que es todo relacionado a la opinión, a lo que es la sociología de la comunicación, a opinar, a buscar a pulsar la opinión de las personas. Hay otros autores que yo suelo dejar aquí para que ustedes puedan leerlo, por ejemplo, Paul Walsallsky, con el italiano Umberto Eco, Marshall McLuhan, quien McLuhan analizó cómo los medios tecnológicos, la aldea global, moldean nuestra percepción y sociedad con obras como La Galaxia de Gutenberg. Esto tiene que ver con lo que es la globalización como tal. Paul Walsallsky fundamental la teoría de la comunicación humana con axiomas que siguen siendo relevantes para entender las interacciones, todo con las interacciones humanas. Y finalizamos con Humberto Eco,
semiólogo que exploró la cultura de masa y la comunicación en la era moderna. No tocamos la cultura de masa, en la próxima oportunidad podemos hacerlo, pero como la cultura de masa es importante, la sociedad de la comunicación porque me permite entender a, por ejemplo, a la generación Z, feministas, progresistas, movimientos LGBTI+, plus, movimientos de inquilinos, etcétera. Entonces esa cultura de masa o como, por ejemplo, en los años 60, con el auge de la cultura pop, con el auge de los beats, eso permitió marcar una época a una población. Y cómo los medios de comunicación trabajan en base a esto. En la otra clase hablaba sobre la agenda setting que nació en el año 1972 y cómo en los años 70, en plena Guerra Fría, saliendo de Vietnam o finaliza en Vietnam, nosotros entendemos el gran papel de los medios de comunicación y cómo se abocaron a diversos temas geopolíticos, históricos, etcétera, que hoy por hoy son referencias en lo que es el periodismo como tal. Caso Watergate, caso de Vietnam, etcétera, etcétera. Pero eso vamos a dejarlo para otra oportunidad. Espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en otra oportunidad, si así lo permite. Por aquí les hablo el profesor César Augusto Díaz. Un placer estar con todas y todos ustedes aquí en nuestra plataforma de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Se les quiere.